Y le voy a pedir que esté bien atento, esté bien listo, hermano. Si alguien acostumbra, tiene el hábito de hacer apuntes, saque su pluma, saque su libro de notas, que vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. Quiero enfocar este mensaje a aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a seguir. Escuche, iglesia, lo que voy a decir. Hombres y mujeres que están dispuestos a seguir las pisadas de Jesucristo y servirle con todo su corazón. Este mensaje es para aquellas personas que han tomado la decisión, hermano, de seguir el camino de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar bajo el tema la cruz del discípulo. La Escritura dice, hermano, que usted y yo en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne. Hacíamos la voluntad de nuestra carne. Y no solamente la voluntad de nuestra carne, pero seguíamos la voluntad de nuestros pensamientos. El escritor dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Cristo, hermano, Dios, que es rico en misericordia, con grande amor que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora usted que está en este lugar, ahora yo que estoy aquí compartiendo la palabra, somos salvos por gracia. Y quiero hablarle, hermano, de este tema que es muy importante, la cruz del discípulo. Cuando uno no conoce a Dios, hermano, lo único que trae en la mente es la cruz de madera, la cruz de olvido, hermano, y ahí anda uno arrastrando la vida por este mundo. Cuando viene uno a Cristo, da su vida, hermano, a seguir a Cristo, hay algunos pasos que debemos de llevar. Y muchas veces es más nuestro entusiasmo de querer servir a Dios, hermano, e ignoramos qué es lo que Dios pide en nuestras vidas. Así es que, hermano, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, en el verso 24. Cuando esté ahí puede decir amén. Mateo capítulo 16, verso 24. La Escritura dice de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ayúdeme a leerlo una vez más, levante su voz junto conmigo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Tome su lugar, hermano, dando gracias al Señor. Antes de entrar de lleno al mensaje de este día, quiero dar una definición rápida y breve de lo que significa discípulo. Discípulo es toda aquella persona que recibe enseñanza de un maestro. En otras palabras, discípulo es un alumno. Ojo que vamos a estar viendo algunas pistas, hermano, que nos van a dar revelación para entender qué es lo que Jesús nos quiere enseñar. En los tiempos bíblicos, hermano, Jesús predicaba, la gente recibía la palabra, algunos eran sanados de sus dolencias, otros tenían hambre y Jesús proveía el alimento. Milagros, sanidades, señales, prodigios se hacían en presencia de todo el pueblo. Y la gente observaba el mover del maestro, de tal manera que usted puede leer la Biblia, dice la Escritura que era mucha la multitud que le seguía. Y cada uno, hermano, tenía su porqué de seguir al maestro. Algunos, hermanos, cubrían la necesidad de alimento, algunos otros eran sanados. Todos tenían un porqué de seguirle. Y hay algo que me llama la atención, hermano. En aquellos tiempos mucha gente se agolpaba. Podríamos decir que el maestro estaba agarrando fama ahí en el barrio. ¿No has escuchado acerca de un tal Jesús que cuando él predica hasta los demonios salen? ¿Dónde? Allá está, vamos. Y la gente se juntaba y la gente se agolpaba donde estaba el maestro. De hecho, usted conoce la Biblia, hermano. Dice la Escritura que un hombre llamado Nicodemo llega donde Jesús de noche y le dice rabí, que traducido es maestro. ¿Sí está conmigo? Entonces, discípulo significa aquella persona que recibe enseñanza de un maestro.
el primer principio que Jesús enseñó es que si usted y yo queremos seguirle y queremos servirle, debemos ser sus discípulos. En otras palabras, debemos estar dispuestos a ser sus alumnos y recibir de él la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? El texto que acabamos de leer, iglesia, nos enseña el proceso que cada uno de nosotros debemos de llevar si en verdad queremos seguir a Jesús. Yo pregunto, ¿cuántos en este lugar quieren seguir a Jesús? ¿Cuántos conocen a Jesús? Bueno, el texto que acabamos de leer, hermano, nos revela 4 pasos que son fundamentales para lograr y cumplir con el llamado y el propósito de Dios para nuestra vida mientras estamos aquí en esta tierra. Yo he escuchado mucha gente en mi caminar, hermano, que tiene 5, 6, 10 años en la iglesia y se sigue parando, hermano, al frente con la misma petición. Iglesia, le pido que oren por mí porque quiero saber de parte de Dios cuál es mi propósito. Y le llegan 5, 6, 10, 15, 20 años, el Señor se lo lleva y nunca descubrió cuál era su propósito. Diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces, hermano, el texto nos va a revelar 4 pasos fundamentales, los cuales nos van a ayudar a conocer nuestro llamado. Vamos a mirar a través de la escritura en qué etapa o en qué paso estamos, o si quizás algunos de los aquí presentes ya son discípulos del Señor. La primera expresión que el maestro usa dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos. Déjenme imaginar la escena. Jesús está enseñando, Jesús está predicando, viene doña María, viene don Pancho, viene don Joaquín y todos quieren escuchar al maestro y todos dicen, yo soy discípulo de Jesús. Y Jesús dice, a ver, momento, vamos a traer las cosas con calma. A ver, secretario, saque la hoja del perfil que tiene que tener un discípulo. Ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. Y dice, sí, aquí estoy, maestro, listo, saco el libro de notas. A ver, don Jesús, siéntese ahí, vamos a darle una entrevista. Y Jesús dice, primer principio que la gente debe de tener es, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué es lo que debe haber en nuestra vida? Disposición para seguir al maestro. Seguir a Cristo siempre ha sido voluntario. Escuche lo que voy a decir. A nadie a través de la historia se le ha forzado a seguir a Jesús. A nadie se le ha obligado. Aunque Dios nos creó para uso exclusivo de Él, existe algo que se llama libre albedrío. Usted y yo tenemos la libre decisión de seguir o no seguir, de aceptar o rechazar. Y Jesús dijo, hay mucha gente que está escuchando el mensaje, vamos a poner las cosas en orden. De todos los que están aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, paso número 1. Proverbios capítulo 23, verso 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Note que la escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios le está dando la recomendación para que te vaya bien en esta vida. Dame tu corazón. Yo te crié, yo te formé, yo te hice para alabanza de mi nombre, pero yo no te puedo obligar. Si quieres vivir la vida de acuerdo al diseño de Dios, dame tu corazón. De lo contrario te va a ir mal. Vas a fracasar, vas a sufrir, vas a llorar. Entonces la Biblia nos enseña, hermano, que Dios es un Dios que hace el llamado voluntario. Por allá en el libro de Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aunque su misericordia está ahí todos los días, Él está esperando que usted y yo demos el primer paso. Si yo me allego, Él se allega. Si yo lo busco, yo lo encuentro. Si yo le llamo, Él me atiende. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia nos enseña, hermano,
que seguir a Cristo es voluntario. Desde el principio de la creación del hombre hasta nuestros días, Dios sigue diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí. Quizá muchos siguen al maestro, hermano, porque pues hay comida, porque me siento bien, porque, disculpe la palabra, dicen ahí los dichos populares, porque mis demonios que me turban se tranquilizan cuando vengo a la iglesia. Y Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, la decisión siempre va a ser personal. Si usted ya decidió seguir a Cristo, pasando este primer punto, yo lo invito a que vayamos al segundo paso. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, número 1. Número 2, niéguese a sí mismo. Ay, Dios santo. Aquí es donde nuestro deseo de seguir a Cristo enfrenta uno de los desafíos más grandes. Esto tiene que ver, hermano, con cambios de hábitos, dejar viejas costumbres, someter nuestra voluntad a la palabra de Dios, hacer morir en nosotros, hermano, aquellas cosas que a Dios no le agrada. Negarse a sí mismo, hermano, es cambiar de rumbo de vida. Por allá el martes, miércoles, por allá tuve una plática con un compañero. Escucha, iglesia, lo que voy a decir, cosas, verdades. Y me dice: ¿sabe qué, profe? Dios es amor, Dios es bueno. Y me quiso apantallar con su Dios es amor. Y luego dice: ¿cómo ve? Le estoy organizando una fiesta a mi mamá. Y dije yo: pues hasta ahí todo está bien, yo todo observo y todo anoto. Está bien, Dios es amor, quiere hacer una fiesta para su mamá. Y luego les dice: ya contraté la tecnobanda por 4 horas. Dije yo: se va a poner bueno. Y luego dice: contraté un show de stripper y de travestis por otro tiempo. Dije: no, a ver. ¿Y de dónde tú sacas que Dios es amor? No, es que yo voy, yo escucho, yo leo. Y le dije: mira, no puedes servir a Dios y al mismo tiempo estar agarrado de la mano de Satanás. Te tienes que decidir. Por eso Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O luz o tinieblas, o frío o caliente, te tienes que decidir. Seguir a Cristo, hermano, es negarse a sí mismo. Uno tiene que identificar si las amistades que estamos teniendo hoy en día nos están aportando o nos están restando. Ojo con esto. ¿Qué es lo que yo miro en las redes sociales? ¿A dónde es que yo navego en el internet? ¿Qué es lo que yo escucho? ¿Qué es lo que yo hago? Todo tiene que ver. Y Jesús dijo: niégate a ti mismo. Esta carne no quiere buscar a Dios. Esta carne no le gusta orar. Esta carne no le gusta leer la Biblia. Esta carne no le gusta guardar santidad. Y Jesús dijo: paso número 2, niéguese a sí mismo. Y yo me atrevo a decir, y viajo en el tiempo hacia atrás, y yo puedo decir, hermano, que había 2,000 gentes alrededor de Jesús y bajó el número. Se fueron 10. Y Jesús sigue diciendo, hermano, tienes que identificar aquellas cosas que día a día te están alejando de Dios. Si usted quiere seguir a Jesús, se tiene que negar a sí mismo. Cambio de hábitos, cambio de costumbres. Y la escritura dice, hermano, en el libro de Romanos capítulo 12, verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Al yo, hermano, decidir seguir a Cristo, empiezo, hermano, a adquirir cosas que vienen de Dios. Y con esas cosas empiezo a vencer lo que me quiere apartar de Él. El libro de Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, hablando el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué bonita expresión. Qué bonito se escucha. Qué bonito se recita, pero qué difícil es vivirlo.
delante de la tentación, delante de la adversidad, delante de la oposición, hermano, poder tener presente y decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no es lo que a mí me gusta, ya no es lo que yo deseo, sino que ahora vive Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Y de los 1000 que estaban, yo creo que se fueron otros 500. Y se quedaron unos 500 con el maestro siguiendo. ¿Cuál es el tercer paso? Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, y tome su cruz. Y aquí, hermano, es donde muchos evangélicos, muchos cristianos o muchos creyentes tienen una idea equivocada de esta expresión: tome su cruz. En mi caminar he escuchado a muchos hombres y mujeres decir: es que mi esposo o mi esposa no quiere hacerse responsable. En la casa son muchos problemas, pero yo estoy de acuerdo, yo lo acepto porque es la cruz que me tocó llevar. ¿A cuántos han escuchado eso? Este chamaco es desobediente, no quiere hacer caso, no acata las indicaciones, pero estoy tranquilo, esa es la cruz que me tocó llevar. Y he escuchado mucha gente, hermano, caminar con esa frase: es la cruz que me tocó llevar. ¿Tiene problemas en el trabajo? Es la cruz que me tocó llevar. Y uno se resigna. Y uno mismo como que se conforta, ¿no? Se mira en el espejo en la mañana y dice: otra vez al trabajo, allá está aquel, me voy a enfrentar, lo voy a mirar, me va a atacar. Tranquilo, esa es la cruz que te tocó llevar. Y nosotros mismos como que hasta nos echamos ánimo, ¿no? Ánimo, esa es tu cruz. ¿Cuántos dicen amén? Le tengo noticias, mi amado hermano. Si tenemos que enfrentar problemas en esta vida, ya sea en casa, con el esposo, con la esposa, o dificultades con los hijos, o con algún compañero de trabajo, eso no es la cruz que le tocó llevar. Bueno, si eso no es la cruz que me tocó llevar, entonces ¿cuál es nuestra cruz? Si Jesús dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz, yo le pregunto: ¿cuál es su cruz? Y luego cantamos alabanzas: llevar la cruz de Cristo. Y Jesús dijo: toma tu cruz, yo cargo la mía. Yo le pregunto: ¿cuál es su cruz? El esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, los biles que hay que pagar. ¿Cuál es su cruz? Para poder identificar a través de la escritura cuál es nuestra cruz, hermano, vamos a mirar nuestro punto de partida, y siempre nuestro punto de partida va a ser Jesús. Me gustaría que abriera su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 2. Si está aquí, diga gloria a Dios, para saber que está aquí. Hebreos capítulo 12, verso 2, el apóstol dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Punto de partida. Lo que me va a dar revelación para conocer cuál es mi cruz: enfocarme en Jesús. ¿Ya lo miró? ¿Ya se dio cuenta que hay que poner nuestra vista en Jesús? Puestos vuestros ojos en Jesús. De ese punto vamos a partir. Y vamos a identificar, hermano, cuál fue la cruz de Jesús aquí en la tierra, para poder nosotros tener una idea cuál es nuestra cruz. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, hermano, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Dos, hermanos, barrotes. ¿Sí está conmigo? Algunos estudiosos dicen que la cruz pesó por ahí de 74.80 kilos, que tenía un alto de 2 a 3 metros por 2 metros de ancho. Yo no lo sé, son teorías que sacan.
Pero el evangélico dice, la cruz de Cristo, piensa en los clavos y piensa en los barrotes. ¿Está de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a mirar, hermano, cuál fue la cruz de Jesús. Y le voy a dar un poquito de luz al texto. En el original, hermano, nos dice que la cruz de Jesús no era tal como un barrote y clavos. La cruz de Jesús era su propósito, su asignación, su tarea en esta tierra. Ya la cosa cambia. ¿Sí está conmigo? A ver, levante la mano de los 2000. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Bien, 1000. Bien, con eso lo hacemos. Entonces, hermano, cuando hablamos de la cruz de Jesús, ojo, estamos hablando de su asignación, estamos hablando de su propósito, estamos hablando de su tarea en esta tierra. Número 1 que nos va a ir dando luz. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Búsquelo, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Cuarto evangelio, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el capítulo 6, en el verso 38 va a encontrar nuestra cita. Dice la escritura, hablando Jesús. Acuérdense, vamos a identificar cuál es la cruz de Cristo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Apúntele por ahí. Revelación de la cruz de Jesús. Paso número 1. Hizo la voluntad del que lo envió. Veamos otra cita. Lucas 19:10. Regrésese un libro hacia atrás. Capítulo 19, verso 10. Hablando Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue la tarea? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el llamado? ¿Cuál fue la asignación de Jesús? Número 2, buscar y salvar lo que se había perdido. ¿De acuerdo? Marcos capítulo 10, verso 45. Dele un libro hacia atrás. Capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Revelación de cuál era la cruz de Cristo. Punto número 3. Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. ¿Ya está conmigo? Le voy a dar una última cita. Lucas capítulo 4, verso 43. Pero él les dijo, hablando Jesús, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido. Punto número 4 que me va a dar una visión clara de cuál fue la cruz de Jesús. Vino a anunciar el evangelio de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿de qué me sirve a mí saber que Jesús vino a hacer la voluntad del que lo envió? De que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De que Él vino a servir y a dar su vida. ¿De qué me sirve a mí saber que Él vino a anunciar el evangelio? ¿De qué le sirve a usted? El evangelio de Juan, dele un poquito hacia adelante. Capítulo 13, verso 15. Dice la escritura por boca de Jesús: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también. ¿Qué dice la escritura, hermano? También hagáis. Entonces, cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz, hermano, nos está dando revelación que la cruz que debemos de llevar no es estar cargando con los problemas familiares. No es estar cargando, hermano, con los problemas laborales, sino poder conectarnos, hermano, con cuál fue la asignación de Jesús en esta tierra y hacer lo mismo. Yo creo que se fueron los amenes. Y de los 500 se fueron 200, ya nos quedamos con 300. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, aquí estoy, maestro. Pedro dijo, hasta la muerte. Ok, está bien, Pedrito, hasta la muerte. Niéguese a sí mismo. Ay, ay, ay. Pero es que hoy juega la selección y el pastor nos está llamando a la oración. Niéguese. Pero es que vengo pleiteando con la señora y con los chamacos en el camino a la iglesia, mejor me regreso. Siga adelante hacia la iglesia. Niéguese, arregle sus problemas y vaya a buscar a Dios. No, es que yo siento como que está muy pesado esto de servir a Cristo, mejor me regreso. Siga para adelante. No se desconecte, no se desenfoque, que paso a paso la revelación se le va a ir dando de cuál es su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro, voy a compartir este último texto, capítulo 2 y verso 21. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, cuando esté ahí, diga amén. Y yo me gozo cuando leo este texto. Dice la Escritura, hermano, por boca del apóstol Pedro, pues para esto fuisteis llamados. ¿Quieres saber para qué fue llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si Jesús hizo la voluntad del que lo envió, usted y yo, si decidimos seguir al Maestro, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si Jesús vino a buscar y a salvar lo perdido, usted y yo tenemos que buscar y salvar lo que se había perdido. Si Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos, usted y yo tenemos que estar haciendo lo mismo. Si Jesús vino a anunciar el evangelio, usted y yo tenemos que estar dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y la Biblia dice que en otro tiempo estábamos lejos, pero Cristo nos hizo cercas. Y ahora que le hemos conocido y ahora que tenemos su riqueza, hermano, no podemos decir gracias, Dios, por todo lo que he recibido. Traiga a su memoria, hermano, que el vecino, el pariente, el conocido, el familiar sigue batallando sin Dios y que usted hasta esta altura ha recibido mucho. Y Jesús dijo, a ver, secretario, de los 300 que estaban, ¿cuántos quedaron? Dice la Biblia, hermano, por allá, por boca del profeta Jeremías, que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que nomás queremos los beneficios. Bendíceme, ayúdame, provéeme, susténtame, cuídame, líbrame. Y yo le agregaría hasta santo. Acuérdese el principio que enseñó Jesús. Allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. ¿Quieres bendición? Provoca la bendición. ¿Quieres que Dios te bendiga? Provoca esa bendición. Es bonito pararse al frente y decir, vienen días buenos, veo la gloria de Dios pujando fuertemente. Pero ¿sabe qué, hermano? Para que la gloria de Dios se haga presente, se necesita de hombres y mujeres que la provoquen, que la anhelen, que la deseen y que digan, aquí estoy, he decidido seguir a Cristo.
es que te van a dar carrilla en el trabajo. He decidido seguir a Cristo. Es que hay cosas mejores por acá en el mundo. Me niego a mí mismo. Pero es que eso de predicar y eso de evangelizar y eso de abrir la casa no es para mí. Tome su cruz. Conéctese con su responsabilidad. Seguir a Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Es hacer una conexión con el diseño divino. Es ver cómo paso a paso se nos revela el propósito por el cual usted y yo tenemos vida en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el texto nos está enseñando. Y yo puedo ver y me puedo imaginar cómo la gente se iba yendo. Porque seguir a Cristo, hermano, es el privilegio más grande que podemos tener. Pero hay dos maneras como se predica el evangelio. La Escritura dice: seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Yo me guardo, yo vivo en santidad porque quiero ver a Dios. Pero yo me guardo y vivo en santidad porque quiero que mi amigo a través de mí mire a Dios en mi vida. Y de esa manera también se predica el evangelio. Y de esa manera también se da testimonio de aquel que le cantamos, que le adoramos, aquel hermano al cual decimos gracias Dios y puedo danzar en tu presencia. Que al salir de este lugar, hermanos, sigamos siendo los mismos. Que estemos pendientes, hermanos, dónde está la necesidad. Que tengamos una palabra de Dios en nuestro corazón para el necesitado y decirle: aún hay esperanza para tu vida. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. La pregunta es: ¿de cuáles somos nosotros? ¿De los 2000? ¿De los 1000? ¿De los 500? ¿O de los 300? Ay, santo, hay una prédica muy bonita que habla de los 300, pastor. ¿De cuál somos nosotros? Que Dios nos ayude y como congregantes de Jesucristo Agua de Vida seamos hombres y mujeres, hermano, elementos para que el evangelio y la extensión del reino llegue a más gente. Si usted está ahí batallando con negarse a sí mismo, hermano, y ya lo identificó, no camine hacia atrás, de hacia adelante, que con la ayuda de Dios podrá vencer aquellas cosas que quizás hoy no las puede vencer. Póngase de pie, hermano. Estaba orando al Señor y le decía: vamos a ir a casa y dame una palabra para el pueblo. Usted conoce mi estilo de predicación. Yo le digo: Padre, quiero llevar un mensaje al pueblo, que la gente sienta fuego, que la gente se enganche en los abanicos, que haya patadas voladoras. Y dijo Dios: en mi espíritu no me habló, no me mandó WhatsApp ni mucho menos, pero Dios habló a mi espíritu y me dijo: ¿para qué quieres gente enganchada en los ventiladores? ¿Para qué quieres gente tirando patadas voladoras si al salir van a salir igual? Háblales del precio que tenemos que pagar. Y esto es lo que estamos compartiendo hoy en día en la iglesia. Y esto es lo que hoy en día, hermano, Dios nos está llevando a hablar. La palabra de Dios, sin duda, hermano, llegará a mucha gente, pero Dios lo quiere usar a usted. Dios me quiere usar a mí. Y hoy es un buen día, hermano, para que en lo personal y en lo privado le digamos: Dios, gracias. Gracias porque quizás ya lo sabía, pero se me había olvidado. Gracias porque quizás ya lo sabía, pero lo estaba ignorando. Gracias porque aunque ese texto me lo sé de memoria, quizás muchas veces le estaba sacando la vuelta. Y sabe una cosa, hermano,
Dios nos creó y Dios conoce nuestros pensamientos y lo más profundo de nuestro corazón. Y Dios sabe si en realidad le queremos servir. Y Dios sabe si en realidad queremos seguir sus pisadas. El apóstol Pablo dijo: en mi cuerpo llevo las marcas. Vencer, hermano, la tentación cuando nadie nos mira es difícil. Pero sabe una cosa, el maestro dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios está ahí. Y Dios mira sus buenas acciones, pero Dios también mira nuestras malas acciones. Que Dios nos ayude y que Él, hermano, sea nuestra fuente de inspiración para acercarnos a Él. Decirle: Padre, esto no lo puedo vencer. Esto me está atrasando, esto me está deteniendo. Ayúdame. Ayúdame, porque yo quiero llevar tu palabra a mis familiares, a mis amigos. Cuando usted y yo, hermano, decidimos seguir a Cristo, cuando usted y yo nos negamos a nosotros mismos, cuando usted y yo tomamos nuestra cruz, no habrá impedimento que nos estorbe para seguir al Maestro. No habrá nada que nos estorbe. El problema es que a veces decimos: es que no me saludó, y es que no me habló, y es que me ignoró. Si usted se enfoca, como decía nuestro pastor al principio, y decide seguir a Jesús, negarse a sí mismo, tomar su cruz, no va a importar nada que se ponga a su al frente, hermano. Usted estará con su vista puesta en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Dele palmas al Rey, hermano. Dios los bendiga. Dios los guarde, iglesia.